Bueno, yo creo que ya empezó a grabar, ¿verdad? Adelante, Listo, doctor. Eddie. Bueno, buenas tardes, soy Eddie Castro, ¿verdad? Y yo voy a ser el encargado de realizar la exposición sobre la clase de lo que son las infecciones de las vías urinarias, ¿verdad? Las ITU. Bueno, para dar una pequeña introducción sobre qué es una ITU, ¿verdad? Las infecciones de las vías urinarias, ¿verdad? UTI en inglés, ITU en español, ¿verdad? Son entidades clínicas muy comunes y que son muy dolorosas, ¿verdad? Dependiendo su grado de complicación. Se puede decir que estas han ido menguando en lo que son los seres humanos, ¿verdad? Todo porque se ha ido desarrollando lo que son tratamientos antibióticos actuales mucho más eficaces, ¿verdad? Tenemos de referencia el fármaco conocido como nitrofurantoína, ¿verdad? Que fue el primero que fue aceptado, ¿verdad? En su tolerancia y en su eficacia para tratar este tipo de infecciones. Este fármaco me gustaría resaltarlo desde ahorita, ¿verdad? Ya que en toda la exposición va a ser muy importante. La manifestación más habitual de una ITU, ¿verdad? Es una cistitis aguda y por lo común, por la anatomía y por la genética, es más común en mujeres que en varones, ¿verdad? Luego vamos a ver los factores que predisponen a estos, pero hay que tener en cuenta que cuando hablamos de estudios, perdón, de lo que son infecciones del tracto urinario, se ha tenido más énfasis y se han obtenido más datos, ¿verdad? Procedente de lo que son mujeres. Hablando de algunas definiciones, ¿verdad? De las infecciones del tracto urinario, se puede decir que pueden ser sintomáticas y asintomáticas, ¿verdad? Se puede decir que se incluye una gran gama de entidades clínicas, ¿verdad? Acá vamos a resaltar otra muy importante también, como es la bacteriuria asintomática, ASB por sus siglas en inglés, ¿verdad? La cistitis, la prostatitis y la pielonefritis, siendo la cistitis y la pielonefritis común en hombres y mujeres, y la prostatitis un factor agregado en el sexo masculino, ¿verdad? Las infecciones urinarias, de verdad, por la presencia de sondas se denominan por su acrónimo en inglés como CAUTI, ¿verdad? Pueden ser de todo, del tipo sintomáticas o asintomáticas, siendo las infecciones del tipo sintomática las que más prevalecen en esta patología, ¿verdad? Hablemos un poco de la epidemiología y los factores de riesgo, ¿verdad? Acá vamos a resaltar algo muy importante, que son los rangos de edad, ¿verdad? Los rangos de edad nos van a mencionar en qué edades es típico encontrar una infección del tracto urinario. Por ejemplo, hablando de lo que es la edad normal, desde el primer año de vida hasta los 50 años, por la anatomía, como ya les mencioné, va a ser muy normal que las UTI se presenten con mayor frecuencia en lo que es el sexo femenino. Mientras que pasados los 50 años, la variabilidad tanto de los factores que las predisponen como de muchas otras factores agregados, se puede decir, ¿verdad? Como la misma inmunidad, van a hacer que sean comunes en ambos géneros. Y en lo que son los neonatos, o sea, menos de un año de vida, ¿verdad? Va a ser mucho más común en hombres. Esto debido a que los hombres tienen una tendencia mayor, ¿verdad? A presentar lo que son anomalías congénitas del aparato urinario, ¿verdad? Se va a decir que la prevalencia de una bacteriuria asintomática, ¿verdad? La ASB que ya les mencioné, es de aproximadamente un 5% en mujeres entre los 20 y 40 años, ¿verdad? Y puede llegar a ser un 40 a 50% pues en hombres y mujeres de edad avanzada. Acá me gustaría hacer una diferenciación muy importante, ¿verdad? Ya que cuando hablamos entre lo que es una UTI y una ACV, ¿verdad? Podemos decir que la ACV se genera sin que surjan síntomas atribuibles a la presencia de bacterias en las vías urinarias, ¿verdad? Y por lo general, el tratamiento no se necesita, ¿verdad? En tanto que la denominación normal de una UTI, ¿verdad? O una ITU, como le quieran decir, es una entidad sintomática que va a justificar el uso de lo que son los antibióticos, ¿verdad? Se puede decir también que en lo que es la vida de la mujer, ¿verdad? Hasta un 50 a 80% de estas van a tener por lo menos una infección del tracto urinario en su vida, ¿verdad? Siendo la más común la cistitis sin complicaciones, ¿verdad? ¿Qué factores van a llevar a que la mujer pueda padecer esta infección, ¿verdad? O cualquier otra de las que existen, pero con complicaciones?
Prácticamente todo viene relacionado con la anatomía y con la actividad sexual, ¿verdad? Por ejemplo, el uso del diafragma con espermicida, los coitos y los antecedentes familiares de haber tenido una ITU, ¿verdad? Ya que, como vamos a mencionar más adelante, la genética juega un papel muy importante. Continuando, vamos a hablar de lo que son las mujeres posmenopáusicas, ¿verdad? En ellas vamos a encontrar que los factores de riesgo van a hacer que todavía tengan una actividad sexual muy recurrente, la diabetes mellitus, perdón, y la incontinencia de las vías urinarias. Hay que ponerle también mucha atención a la diabetes mellitus, ya que es una patología que subyace muchas veces una infección de las vías urinarias. También se puede decir que entre la cistitis y la pielonefritis hay muchos factores que la van a predisponer, ¿verdad? Como los coitos frecuentes, el antecedente materno de la ITU, ¿verdad? Aquí es donde se menciona la genética, tener nuevos compañeros sexuales, haber tenido una ITU en lo que es en un rango de 6 a 12 meses anteriores, ¿verdad? La diabetes, como ya les había dicho, y la misma incontinencia. Cuando hablamos de lo que se puede decir cistitis y pielonefritis, se puede decir de que no hay sorpresa de que una predisponga a la otra. Generalmente se predispone en forma ascendente. ¿A qué me refiero con esto? A que la paciente presente lo que es una cistitis y posteriormente presente lo que es una pielonefritis, ¿verdad? Y comúnmente también puede haber que surja una pielonefritis grave, ¿verdad? Sin el antecedente sintomático de cistitis, como ya les mencioné, ¿verdad? Porque hay estas infecciones tienen la tendencia de que algunas son específicamente sintomáticas y otras son asintomáticas en su curso natural. Hablemos de lo que es la recurrencia. La recurrencia es una característica de las infecciones de las vías urinarias, ¿verdad? La cual nos va a decir de que una infección se va a repetir y se va a repetir, ¿verdad? ¿Qué determina esto, verdad? Se puede decir que un promedio de 20 a 30% de las mujeres que han tenido una cistitis se van a producir inmediatamente en 2 semanas, ¿verdad? Y si esto llega a pasar, hay que buscar un foco, ¿verdad? Un foco infeccioso en alguna parte de las vías urinarias, no exclusivamente en lo que es la vejiga, ¿verdad? La posibilidad va disminuyendo conforme va avanzando el tiempo. Por ejemplo, si la paciente sale de una serie de episodios de recurrencia, conforme más tiempo pase, la posibilidad va a ir disminuyendo, ¿verdad? Los factores de riesgo importantes son el coito y el uso de espermicidas. Todo lo que abarque una alteración de la microbiota normal de las vías urinarias de la mujer va a predisponer a que haya una infección de las vías urinarias, ¿verdad? Las mujeres que están embarazadas, ¿verdad? Tienen ciertas complicaciones con respecto a la bacteriuria asintomática, ya que esta puede causar lo que es una pielonefritis y la pielonefritis puede predisponer al parto prematuro. Se dice que el tratamiento antibiótico de la ASB, ¿verdad? En embarazadas puede reducir el riesgo de pielonefritis, parto prematuro y recién nacidos de bajo peso, ¿verdad? Eh, en varones que tienen una infección de las vías urinarias, ¿verdad? La anatomía es donde es la mayor veces, perdón, la anatomía va a jugar la mayoría de las veces el papel fundamental, ¿verdad? Ya que las anomalías congénitas son las que predisponen a que pues se adquiera. Y otra característica importante es de que el no haber sido circuncidado va a proporcionar un área entre el glande y el prepucio para que se lleve a cabo una proliferación, ¿verdad?, externa de lo que es la E. coli, que es una bacteria muy importante que vamos a resaltar y me gustaría que le pongan bastante atención, y que posteriormente esta va a migrar a lo que son las vías urinarias, ¿verdad?, para provocar la infección, ¿verdad? En mujeres diabéticas, acá es donde mencionamos nuevamente el diagnóstico subyacente de diabetes, ¿verdad? La bacteriuria asintomática y la UTI van a tener 2 a 3% de más probabilidades. ¿Por qué? Porque el tratamiento con fármacos orales, la duración y así como el uso de insulina van a propiciar un riesgo más alto, ¿verdad? Así también cuando la paciente presente lo que es glucosuria
por el tratamiento con inhibidores del transportador de glucosa, sodio glucosa 2, también esto nos va a aumentar que la paciente sea propensa, ¿verdad?, a desarrollar lo que es una infección de las vías urinarias. Etiológicamente hablando, los más comunes, los microorganismos más comunes que se van a encontrar, ¿verdad?, a la hora de realizar un cultivo, van a ser microorganismos gram negativos, ¿verdad?, que van a migrar hacia lo que son las vías urinarias. ¿Procedentes de dónde? Generalmente de las áreas periuretrales y del sistema digestivo, ¿verdad? Hablando específicamente de cada patología, vamos a decir que en la cistitis aguda sin complicaciones, la E. coli, la Staphylococcus saprophyticus, la Klebsiella, el Proteus, el Enterococcus y el Citrobacter van a ser los más comunes. En la pielonefritis sin complicaciones va a ser la E. coli y microorganismos similares a los que dijimos anteriormente. Esto para ambos sexos, ¿verdad? Y en una infección de las vías urinarias complicada, la E. coli va a ser prácticamente la que va a dominar. O sea, si se dan cuenta, en todos los rangos la E. coli es la que domina, ¿verdad? Y es el microorganismo más que con más frecuencia se puede aislar en los cultivos, ¿verdad? También se puede decirle que van a haber bacterias, lo que son gram positivas, ¿verdad?, como Enterococcus y Staphylococcus aureus, y levaduras, ¿verdad?, aparte de las gram positivas, pero estas se van a encontrar en mucha menor cantidad. Algo importante que se dice, ¿verdad?, es que la secuenciación genética de la microbioma vesical, o sea, de todas las bacterias que pueden identificarse en la vejiga, ¿verdad?, ha demostrado de manera constante que hay más especies bacterianas presentes de las que pueden identificarse mediante los métodos de cultivo. Más adelante vamos a ver que los métodos de cultivo son la referencia para diagnosticar una infección de las vías urinarias, ¿verdad? Entonces, hablando de esto, se nos crea un entredicho, se puede decir, entre la suposición que se nos ha enseñado de que la vejiga, pues, es estéril, ¿verdad? La patogenia. Hablando de la patogenia, vamos a decir o vamos a imaginar que las vías urinarias es una columna de orina que se inicia en lo que es el riñón, ¿verdad?, y termina en la uretra, ¿verdad?, en la punta de la uretra. Las infecciones van a ser por lo general de tipo ascendente, o sea, desde la uretra hacia los riñones, ¿verdad? Las bacterias, cuando entran a la vejiga, van a tener la capacidad de crear una infección sostenida y que va a ser sintomática cuando ya se complica. Dependiendo de la interrelación de tres elementos, el hospedador, ¿verdad?, el ambiente y el microorganismo, es de que se van a desarrollar diferentes tipos de infecciones de las vías urinarias. Acá les dejo un cuadro que está una imagen, perdón, que está en Harrison, donde nos demuestra que es una triada prácticamente, ¿verdad?, la que nos va a determinar si la infección va a colonizar o si no va a lograr colonizar, si las vías automáticamente la van a eliminar, ¿verdad? Se puede decir que las bacterias, ¿verdad?, penetran en la vejiga después del coito, pero los microorganismos se eliminan por la micción normal y los mecanismos de defensa innatos del hospedador, ¿verdad? Aquí hay que hacer un énfasis, ¿verdad? Por ejemplo, que cualquier tipo de cuerpo extraño en las vías urinarias, ya sea una sonda o un cálculo, va a aportar lo que es una superficie inerte, ¿verdad?, para que se realice lo que es la infección, ¿verdad? También así, la micción anormal que genere cualquier volumen residual de orina nos va a dar como resultado una posible área para que se realice la infección de cualquier bacteria. En énfasis se puede decir que todo aquello que incremente la posibilidad de que una bacteria entre en las vías urinarias y colonice, incrementa el riesgo de una infección de las vías urinarias, ¿verdad? También podemos decir que no se produce directamente desde lo que es el exterior o desde lo que son los órganos urinarios, sino que también hay una diseminación hematógena, ¿verdad? Esta va a ser menos común, pero va a causar cierto porcentaje de infecciones. Para que se dé esto, los microorganismos involucrados tienen que ser muy virulentos, como la salmonela y el Escherichia aureus, ¿verdad? ¿Cómo se realiza, verdad, esta diseminación? En pacientes que no tienen colocada una sonda o que no se ha sometido a ninguna instrumentación de las vías urinarias,
va a justificar lo que es la búsqueda hematógena de un posible microorganismo infectante, ¿verdad? Las infecciones hematógenas también pueden ocasionar abscesos focales o áreas de pielonefritis dentro del riñón y hacen que cuando nosotros realicemos los cultivos de orina, estos se tornen positivos. Hablando de específicamente unos microorganismos muy común también, que es la cándida, ¿verdad? La patogenia por la candiduria tiene como característica propia de que la propagación principalmente es hematógena, ¿verdad? Y la presencia de cándida en la orina en un sujeto con buena función inmunitaria al que no se le practicaron ninguna instrumentación en las vías urinarias denota una o contaminación de los genitales o una diseminación hematógena o visceral muy extensa, ¿verdad? Vamos a entrar leyendo con uno de los factores de la triada, los ambientales, ¿verdad? Principalmente en las mujeres, la ecología vaginal es un factor ambiental importante que modifica el riesgo ictus. Recordemos que las mujeres tienen pues una microbiota normal en la vagina, ¿verdad? Que pues le provee de beneficios más que de maleficios, se puede decir, ¿verdad? Que prácticamente sirven como una parte de defensa. Al haber una disminución de esta, pues es muy propenso que se genere una infección de las vías urinarias, como lo que pasa en una mujer posmenopáusica. La colonización del orificio vaginal y de la zona periuretral por microorganismos de la flora intestinal, pues casi siempre, como les dije, E. coli, es la fase inicial crítica de la patogenia. O sea, ahí es donde se puede decir que la fase lenta de la infección, ¿verdad? Antes de que esta se produzca ya en lo que es en las vías urinarias. El coito se va a acompañar de mucho mayor peligro de la vagina por E. coli, ¿verdad? Y esto todavía va a agravar mucho más lo que es el peligro de una infección de las vías urinarias. En posmenopáusicas, como les decía, los lactobacilos vaginales que habían predominado se sustituyen por colonización de bacterias gram negativas sobre todo. Y acá es donde se puede predisponer a que se lleve a cabo una infección, ¿verdad? La estasis o la obstrucción predispone a una persona a contraer útero, ya les dije, por cuerpos extraños, ya sea cálculos o sondas, ¿verdad? O por una micción anormal. Y se puede decir que la inhibición de lo que es los movimientos naturales, ¿verdad? Como el peristaltismo ureteral y la hipotonía de las uréteres, van a originar, bueno, este es origen de lo que es el reflujo vesicular, ¿verdad? Y son importantes en lo que es la pielonefritis, especialmente en personas sexo femenino que se encuentran embarazadas, ¿verdad? Algo muy importante que resalté aquí en negrita es que la distancia uretra-ano constituye la razón primaria de ictus en mujeres jóvenes, ¿verdad? Recordemos que pues en hombres es mucho mayor, ¿verdad? Y tiende a no haber tanta contaminación, mientras que en mujeres está relativamente cerca. Entre los factores del hospedador vamos a hablar de la genética, ¿verdad? La genética tiene un papel muy importante acá, ¿verdad? Ya que se ha corroborado que las pacientes, ¿verdad? Mujeres con ictus recurrentes tienen mayor probabilidad si tienen antecedentes maternos, ¿verdad? Un hecho también es de que se puede presentar pielonefritis independientemente del género, ¿verdad? O sea, la predisposición genética ahí está y es donde se demuestra más es con la pielonefritis, ya que independientemente si es de sexo femenino, masculino, el hijo de un padre que tuvo el antecedente de pielonefritis, se puede manifestar. Y entre los factores microbianos, prácticamente vamos a hablar de las características que tiene la bacteria, ¿verdad? Para crear lo que es la infección, ¿verdad? Vamos a hablar principalmente de los factores de adherencia, ¿verdad? Entre estos tenemos las fibrinas tipo P, ¿verdad? Que son adhesinas de superficie que median la unión entre las células uroepiteliales, ¿verdad? Y pues las células y las bacterias, ¿verdad? Y se puede decir que estas van a interactuar también específicamente con las células caliciformes a la altura de lo que es el riñón, ¿verdad? Mientras que van a actuar con las células subepiteliales a lo largo de las vías urinarias. Otra adhesina también es la fibrina pelo tipo 1, ¿verdad? Que se puede decir que no todas las bacterias la expresan, ¿verdad? Pero que en lo que es característico es que la E. coli puede expresar cualquiera de las dos, ¿verdad? Y aquí es la gran capacidad de esta bacteria para crear una infección de esta, ¿verdad? De este tipo. También tenemos otros factores, ¿verdad? Como las toxinas o
la adquisición que tienen las bacterias de metales como el hierro, ¿verdad? La formación de biopelículas y cápsulas que también pueden contribuir a la patogenia, sobre todo la bacteria, la E. coli, ¿verdad? Hablando de los estudios del paciente, ¿verdad? Prácticamente los síndromes clínicos, vamos a subdividir cada uno de los estudios, empezando con la bacteriuria asintomática, ¿verdad? Prácticamente la bacteriuria asintomática es cuando nosotros detectamos que el paciente tiene bacterias en la orina, ¿verdad? Pero se detecta en un cultivo que fue requerido por una causa no vinculada a lo que es un malestar, se podría decir, o una manifestación de alguna infección del aparato genitourinario, ¿verdad? Se puede decir también de que la presencia de signos y síntomas sistémicos como fiebre, alteraciones del estado metabólico, citosis, pues no va a justificar el diagnóstico de una ITU, ¿verdad? Prácticamente acá la única forma de detectarlo es con un cultivo que se realiza, pues, como quien dice, de pura suerte, ¿verdad? Hablando ya de lo que es la cistitis, ¿verdad? Las manifestaciones pues, típicas de esta van a ser la disuria, la polaquiuria, la urgencia para la emisión. También se observa a menudo la nicturia, la dificultad para la emisión del chorro, molestias suprapúbicas y hematuria macroscópica, ¿verdad? Vamos a decir también que en general, hablando de lo que es el dolor, ¿verdad? El dolor en el flanco o la dorsal unilateral suele constituir una indicación de que hay una afectación en la zona superior de las vías urinarias, hablando de uretres y lo que son riñones, ¿verdad? La fiebre es un signo de infección invasora de los riñones por la próstata. Esta parte es muy importante también, ya que cuando veamos cómo distinguir entre una cistitis, que es ahorita, a continuación, vamos a ver de que entre la cistitis y la pielonefritis, de la cual vamos a hablar ahorita, la fiebre es como que el indicador principal de lo cual nos puede diferenciar una de otra, ¿verdad? Hablando ya de pielonefritis, ¿verdad? El dolor en el ángulo costovertebral y la febrícula y la lumbalgia van a ser característicos de una pielonefritis poco intensa, mientras que un trastorno intenso se va a manifestar con fiebre muy alta, escalofríos, náuseas y vómitos, dolor en el flanco, ¿verdad? El que esté afectado, el dorso o en ambos sitios, ¿verdad? Por lo general, el comienzo de los síntomas de esta sí va a ser agudo y quizás no se detecten manifestaciones de lo que es cistitis. Ya les dije, la fiebre es el elemento que nos hace diferenciar prácticamente, ¿verdad? Hablando ya de pielonefritis catalogadas o categorizadas, vamos a hablar de dos que menciona la literatura. La pielonefritis enfisematosa, ¿verdad? Y la pielonefritis xantogranulomatosa. Es una modalidad, la primera, ¿verdad? Particularmente intensa de la enfermedad que se acompaña por la producción de gases en tejidos renales y perirrenales y surge casi de manera exclusiva en diabéticos. Esta es otra parte donde se menciona el antecedente subyacente de diabetes. Y la pielonefritis xantogranulomatosa, que se desarrolla cuando la obstrucción crónica de las vías urinarias, por lo general un cálculo en asta de ciervo, que vamos a ver qué es, junto con una infección crónica, culmina con la destrucción supurada de tejidos renales. Acá tenemos una tomografía, ¿verdad? Y dos fotografías donde les voy a explicar qué evidencias se encuentran en cada una de las dos, ¿verdad? Primero que nada, viendo la tomografía, ¿verdad? Esta es una pielonefritis enfisematosa. Acá hay una infección del riñón derecho de un paciente diabético. Acá es donde otra vez se vuelve a mencionar la diabetes, ¿verdad? Por Escherichia coli, el coli, ¿verdad? Este es un agente uropatógeno, ¿verdad? Anaerobio, ¿verdad? Y facultativo y fermentador. Lo que pasó acá es de que se destruyó, como se dan cuenta acá, lo que es el parénquima renal, ¿verdad? Y se dio una liberación de gases que se propagó a través del espacio retroperitoneal. Entonces, esta es como que la característica de esta pielonefritis, ¿verdad? Hablando ya de lo que es una pielonefritis xantogranulomatosa, pues tenemos dos fotografías, ¿verdad? En la primera, donde observamos que un cálculo en asta de ciervo creó este gran cráter, ¿verdad? Donde afectó principalmente a la pelvis y el sistema calicial del riñón. Mientras que en el segundo podemos ver el cálculo. Este es un cálculo denominado en asta de ciervo, si se dan cuenta. Afecta principalmente a la pelvis. Bueno, hablando ya de lo que sería la prostatitis, pues
comprende una de las anomalías infecciosas y no infecciosas de la próstata, ¿verdad? El cuadro inicial de la prostatitis bacteriana aguda se va a manifestar con disuria, con aquiuria y dolor en la zona prostática, pélvica o perineal, fiebre y escalofríos. En el caso de un varón con un cuadro inicial de cistitis recurrente, habrá que buscar un foco prostático, así como una posible retención urinaria. O sea, acá es donde se enfatiza que la recurrencia se da en varones, si se dan cuenta, porque el foco infeccioso, en vez de alojarse en la vejiga o en el riñón, se aloja directamente en la próstata, y este va a afectar directamente a la vejiga por su proximidad anatómica, ¿verdad? Por eso es de que muchas veces se tiende a confundir con una cistitis. Hablamos de recursos diagnósticos para diagnosticar pues, la infección, ¿verdad? Principalmente la anamnesis. Pues la anamnesis pues, tiene que ser detallada, ¿verdad? Llevando un orden de todas las posibles complicaciones que ha tenido el paciente, tanto en cada una de sus partes, ¿verdad? Acá en las imágenes vamos a ver la anamnesis, cómo se plantearía dependiendo de un sistema de cuadros sinópticos, ¿verdad? Vamos a ver que cuando hay un inicio agudo de síntomas urinarios como disuria, polaquiuria y fiebre, vamos a tener que evaluar principalmente ambos sexos y luego ambos sexos a la vez. Se puede decir primero hombre, luego mujer y luego los dos. Si nos dieran estos síntomas de inicio agudo en una mujer que está sana, no es embarazada y tiene bajo riesgo, tiene antecedentes de no tener resistencia, principalmente lo que es antibióticos, vamos a considerar una cistitis no complicada. Y ahí se nos demuestra qué procedimiento se va a realizar para el diagnóstico y cómo vamos a realizar el tratamiento, ¿verdad? En una mujer que se tengan antecedentes familiares, principalmente por la genética, ¿verdad? O factores de riesgo de una enfermedad de transmisión sexual, eso significa STD, ¿verdad? Vamos a considerar una cistitis o una infección de transmisión sexual sin complicaciones. Acá prácticamente el análisis general y el cultivo de orina se realizan no tan enfocados, ¿verdad? Porque lo que va a valorar más que todo acá va a ser la infección de transmisión sexual por medio de una exploración pélvica, ¿verdad? Hablando ya de lo que sería un varón, el cual se nos presente con los síntomas urinarios agudos, ¿verdad? Además de dolor perineal, pélvico, prostático, vamos a considerar una prostatitis aguda. Igual, el análisis de cultivo y de orina va a ser lo principal, ¿verdad? Y una posible valoración urológica, ¿verdad? El paciente que se nos presente, independientemente si es hombre o mujer, con sonda urinaria permanente, vamos a considerar una CAUTI, ¿verdad? Una infección de las vías urinarias causada por una sonda. Hay que extraer y examinar la sonda. El análisis y el cultivo de orina hay que realizarlo de la orina que tenga la sonda en ese momento, no de la nueva sonda que se vaya a colocar, ¿verdad? Si es que se va a reemplazar. Y principalmente un hemocultivo, ¿verdad? Si tenemos un síntoma generalizado como lo sería la fiebre. Y también para ambos sexos, ¿verdad? Vamos a considerar, cuando no se presenta ninguno de los anteriores, que la ITU sí es complicada. Vamos a realizar principalmente el cultivo y ante cualquier anomalía, vamos a también a vigilar que no haya cualquier anomalía anatómica o que no haya un antecedente genético, ¿verdad? O una anomalía funcional, como les dije, por ejemplo, con el peristaltismo ureteral o la hipotonía de los uretres. Hablando ya de caracterizando en la anamnesis lo que sería el dolor, ¿verdad? Vamos a decir que si el dolor tiene un inicio agudo, si tenemos también agregado a esto náuseas, vómitos o fiebre, vamos a considerar, ¿verdad? Principalmente mujer y ya después ambos sexos, ¿verdad? Por lo demás, va a ser una mujer sana, que no esté embarazada, hay que considerar una pielonefritis no complicada. Acá es donde resalto esto, ¿verdad? Que dice acá, fiebre, porque como les dije anteriormente, la fiebre va a ser la que nos diferencia entre una patología u otra, ¿verdad? En el resto de los pacientes hay que considerar también una pielonefritis o prostatitis. Aquí ya se adjunta prostatitis, ¿verdad? Porque como son el resto, ya serían ambos sexos, ¿verdad? Hay que realizar cultivo de orina y cultivo de sangre. Cuando se presentan síntomas sistémicos, ¿verdad? Fiebre, estado mental alterado y leucocitosis, vamos a pensar principalmente en una ITU complicada en personas de edad avanzada, ¿verdad? ¿Por qué?
porque las personas de edad avanzada principalmente pueden presentar estos síntomas por sus defensas inmunológicas bajas, ¿verdad? Eso sería la fiebre y la leucocitosis, y recordemos que también existe la posibilidad de que haya demencia pues senil, ¿verdad? Entonces, lo cual nos puede referir el estado mental alterado, ¿verdad? Pero si todo nos concuerda con que sí tiene una UTI complicada, hay que pensar en otras causas, las que ya les dije, ¿verdad? Luego de esto, después de haberla descartada, hay que realizar un cultivo de orina y un cultivo de sangre. Y los demás prácticamente solo nos van a servir para considerar una ASB que en consideraciones terapéuticas pues no tiene tanta importancia. Por eso voy a pasar. Bueno, hablando ya de métodos de detección, ¿verdad? Yo creo que este método todos en la facultad lo hemos realizado alguna vez, ¿verdad? Que es el método mediante la tira colorimétrica, ¿verdad? Este se realiza pues obteniendo una muestra de orina del paciente, ¿verdad? Y metiendo lo que es en las tiritas y comparando los resultados con los parámetros que se nos establecen en la etiqueta del frasco, ¿verdad? Hablando de lo que son las enterobacterias, perdón, vamos a decir que son las únicas que convierten el nitrato en nitrito, ¿verdad? Y este va a ser una parte importante de la detección de estas tiras, ¿verdad? Nosotros necesitamos de que este producto pues nos acumule, y si tenemos una paciente que por ejemplo está tomando mucho líquido porque le duele las vías urinarias, que tiene micciones con frecuencia, esta tira pues no nos va a ser de mucha referencia, ¿verdad? Ya que en la misma columna de orina pues lava las evidencias, ¿verdad? O no se tiene la acumulación necesaria durante un tiempo necesario para que los resultados de la tira sean pues definitorios, ¿verdad? La tira colorimétrica negativa tampoco es lo bastante sensible para descartar una bacteriuria en embarazada ni una ITU, ¿verdad? Y actualmente se puede realizar lo que se le conoce como estudios sistematizados, ¿verdad? Estos ya se realizan eh, en los hospitales, ¿verdad? Ya no incluyen lo que es el examen manual microscópico de orina, ¿verdad? La recomendación clínica es que los síntomas y cuadro clínico inicial deben superar cualquier resultado congruente, o sea que vamos a depender más de la semiología que de los análisis que le podamos realizar al paciente. Hablando de los cultivos, prácticamente son muy importantes, ya que son las referencias, son el único método de referencia más fiable, ¿verdad? No el único, pero sí el más fiable para diagnosticar lo que son las infecciones del tracto urinario. El principal inconveniente con esto va a ser el tiempo. ¿Por qué? Porque desde que se tiene un contacto inicial con el paciente hasta determinar específicamente cuál es el microorganismo que está afectando al paciente, pueden llegar a pasar hasta 48 horas, ¿verdad? Y aparte de, cuando se realiza un cultivo, se puede contaminar con flora normal de la parte distal de la uretra, ¿verdad? Que pues nos haría perder más tiempo tratando de determinar la especificidad de ese microorganismo, ¿verdad? Hablando ya de diagnósticos, ¿verdad? En lo que es la cistitis sin complicaciones en mujeres, nos vamos a basar principalmente en la anamnesis. Sí se puede dudar si hay una prueba con la tira colorimétrica negativa, ¿verdad? Entonces, pero como ya les dije, esta tira no nos da el 100% a que sí ni el 100% a que no, ¿verdad? Entonces, prácticamente hay que basarse en el examen físico y en la anamnesis. En una mujer que tenga una enfermedad de las vías, una infección de las vías urinarias complicadas, y que tiene los síntomas sistémicos, ¿verdad? Presentes, está aprobado realizar lo que es un cultivo de orina, ¿verdad? Esto con la finalidad de conseguir un tratamiento apropiado. Hablando de los diagnósticos de la bacteriuria asintomática, lo vamos a dividir en dos criterios: el criterio microbiológico, ¿verdad? El criterio clínico. El criterio microbiológico nos dice que tiene que haber mayor o igual a 10 cepas formadoras de colonia por microlitro de orina. Y el criterio clínico nos va a decir que tiene que haber ausencia de signos relacionados con una meningitis para diagnosticar la bacteriuria asintomática, ¿verdad? En una cistitis en varones se va a recomendar reunir principalmente la orina para el cultivo si el varón presenta las manifestaciones de una infección de las vías urinarias. Los varones con ictus febril suelen mostrar mayor concentración sérica del antígeno prostático específico, ¿verdad?
Y también en la ecografía hay un agrandamiento de lo que es la próstata y las vesículas seminales, signos que denotan afectación de la próstata. Entonces, para realizar los cultivos podemos utilizar la técnica de Mears Stemming, Mears o Mears Stemming, no sé cómo se pronuncia, que sería realizar lo que es un masaje prostático, ¿verdad? Mediante tacto rectal para obtener lo que son 4 muestras por lo mínimo, ¿verdad? Para realizar el cultivo a partir de estas. El tratamiento, hablando ya directamente del tratamiento, vamos a englobarnos prácticamente en lo que son los antibióticos, ¿verdad? El tratamiento de las infecciones urinarias abarca una proporción importante del uso de antimicrobianos, ¿verdad? Tanto fuera del hospital, en el ámbito hospitalario y en otros lugares, ¿verdad? El tratamiento antimicrobiano está garantizado para cualquier infección de las vías urinarias que sea sintomática, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante, pues las infecciones que son asintomáticas se le deja cierto periodo de tiempo para surtir los que son los antimicrobianos para evitar la mayor farmacoresistencia que se está viendo últimamente, ¿verdad? Cada categoría de ITU implica un diferente enfoque basado en un síndrome clínico particular, o sea, cada paciente va a necesitar un tratamiento adecuado a sus condiciones, a su área geográfica y a su localidad, así como a la tasa de resistencia que haya principalmente en la localidad, ¿verdad? Vamos a hablar del tratamiento de la cistitis no complicada en mujeres, ¿verdad? Prácticamente en el año 1999, ¿verdad? Se recomendó lo que es el trimetoprim sulfamethoxazol para esta patología, ¿verdad? Pero se puede decir que en esta patología no existe un solo fármaco que abarque todas las características, ¿verdad? Y que no nos dé ninguna complicación. Hablando de complicaciones, vamos a hablar de la expresión de daño colateral, ¿verdad? Esta va a denotar efectos secundarios, ¿verdad? En la ecología de la persona, ¿verdad? Que se esté tratando, incluye la eliminación de la flora normal y el desarrollo de los microorganismos farmacoresistentes, E. coli por lo general. Entre los fármacos más utilizados contra las infecciones del tracto urinario que ejercen ese mínimo efecto en la flora, ¿verdad? Fecal están el pimecilina, la fosfonicina y la nitrofurantoína, la que hablamos al principio en la introducción, ¿verdad? La nitrofurantoína. Eso hay que ponerle especial atención ya que hasta el día de hoy es muy importante. A diferencia de todos estos, se puede decir que el trimetoprim sulfamethoxazol, las quinolonas y la ampicilina afectan en un grado más significativo a eliminar lo que es la flora residente, ¿verdad? O la flora intestinal. Y también tienen la capacidad de que bacterias específicas como la E. coli tienden a generar resistencia ante estas, ¿verdad? Hay que elegir, como se dice, de manera juiciosa, ¿verdad? El fármaco que nos dé la mayor concentración urinaria, ¿verdad? Porque donde queremos que actúe es a nivel de las vías urinarias durante el periodo de tiempo más corto posible, ¿verdad? Para evitar la farmacoresistencia, ¿verdad? O sea, no sobreañadir antibióticos innecesarios al tratamiento. Los medicamentos de primera elección bien estudiados incluyen trimetoprim sulfamethoxazol y la nitrofurantoína. Ya vamos a ver una tablita, que es esta, ¿verdad? Donde se dan cuenta para el tratamiento de una cistitis aguda no complicada, pues principalmente los que encabezan la gama de posibilidades son estos dos, ¿verdad? Así también, de manera tradicional, el trimetoprim sulfamethoxazol se ha adquirido o se ha aprobado, ¿verdad?, para el tratamiento de una cistitis que sí sea de tipo agudo, ¿verdad? También hay que considerar que si se va a utilizar, hay que utilizarlo en lugares donde la tasa de la resistencia de esta bacteria, principalmente de la E. coli, no exceda un 20% ante el trimetoprim sulfamethoxazol. La resistencia a la nitrofurantoína permanece reducida a pesar de que ya tiene más de 60 años de uso. Si no mal recuerdo, al principio de la presentación les dije que la habían aprobado en lo que era el año de 1950, ¿verdad? Entonces ya a la fecha pues ya tiene más de 60 años, ¿verdad? Y lo que pasa es de que para que se realice resistencia a este fármaco, ¿verdad? Se requiere que las bacterias tengan varias etapas mutacionales, ¿verdad? Y en ese tiempo que la bacteria está realizando estas etapas mutacionales, pues el fármaco, la nitrofurantoína,
ya desarrolló su actividad farmacológica más fuerte y ya tiene la capacidad de eliminarlo. Pero sí han habido casos en donde sí la bacteria le ha ganado esta carrera a la nitrofurantoína, ¿verdad? Ya no tiene un poco de resistencia. Hablamos también de que muchas fluoroquinolonas son extraordinariamente eficaces, ¿verdad? En ciclos cortos. Esto es importante, ciclos cortos contra la cistitis, ¿verdad? Porque necesitamos que alcancen concentraciones adecuadas en un ciclo corto, excepcionando la moxifloxacina, que no tiene esta capacidad de alcanzar ni en ciclo corto ni en ciclo largo la concentración que queremos. Hablando de fluoroquinolonas más usadas, como creo que ya todos hemos respondido en algún examen de farmacología, las más comunes están la ciprofloxacina y la levofloxacina, ¿verdad? Aparte, se puede decir que los productos beta-lactámicos casi nunca tienen las mismas ventajas, ¿verdad?, que el trimestoprim sulfamethoxazol o una fluoroquinolona en el tratamiento de una cistitis aguda. Hablando de lo que es un tratamiento diferido, esto me pareció una innovación muy importante, ya que esto nos ayuda en esa lucha que se tiene contra la resistencia ante los antibióticos, ¿verdad? Lo que pasa es de que, por ejemplo, si llega una paciente y nosotros le damos un tratamiento diferido, vamos a evaluar que la paciente tiene posiblemente una molestia que no necesita tratamiento, ¿verdad? Y le vamos a recetar antibióticos, pero se le van a surtir dentro de 1 o 2 días después de haber realizado la primera observación, ¿verdad? Esto con el fin de ver si desaparece, ¿verdad?, el padecimiento. Entonces, si desaparece, pues es muy importante, ya que nos están dando antibióticos por gusto, ¿verdad? La desventaja que tiene este método de tratamiento es de que las que sí tienen un padecimiento que necesitan antibióticos con urgencia van a tener molestias durante más tiempo, ¿verdad? Y si se trata de una infección de lo que es la vejiga, la próstata, la uretra o los uréteres, pues puede evolucionar hasta una pielonefritis, ¿verdad? El tratamiento de las infecciones embarazadas, ¿verdad?, se va a basar básicamente en los efectos farmacológicos, tanto teratogénicos como provocantes de parto prematuro, ¿verdad? Los fármacos como la nitrofurantoína, la ampicilina y la cefalosporina se han considerado relativamente inocuos, ¿verdad? O sea que no realizan ninguna modificación teratogénica, ¿verdad? Ni tienen mayor desventaja al utilizarse durante el inicio del embarazo. Pero está indicado que no hay que usar fluoroquinolonas ni sulfonamidas, ni al principio ni al final. Al principio por los factores teratogénicos y al final por los efectos adversos como el parto prematuro. El tratamiento de una pielonefritis, ¿verdad? Pues prácticamente hay que utilizar fármacos adecuados, ¿verdad?, que alcance su concentración y su efectividad en muy corto plazo, ¿verdad? También hay que de los fármacos que tengan concentraciones terapéuticas, ¿verdad?, relajantes durante el tratamiento de corto plazo. La E. coli, resistente al trimestoprim sulfamethoxazol, a las fluoroquinolonas, pues resistente a pues es susceptible a las fluoroquinolonas en una pielonefritis aguda no complicada, ¿verdad? Los beta-lactámicos orales son menos eficaces que las fluoroquinolonas y deben utilizarse con cautela y vigilancia minuciosa. En algunos individuos debe utilizarse con inhibidores de la beta-lactamasa o con carbapenema. El tratamiento de una ITU en varones, ¿verdad? Principalmente hay que destacar lo que es la próstata, ¿verdad? Porque pues, las mujeres no lo tienen. La próstata está afectada y el objetivo en tales pacientes, cuando la próstata está afectada, es erradicar la infección en dicha glándula, ¿verdad? Y también hay que evaluar la vejiga urinaria por la proximidad anatómica que tienen estos. ¿Cómo se va a realizar? Con ciclos de antibióticos, ¿verdad? Tenemos ciclos de 7 a 14 días, de 4 a 6 semanas y de 12 semanas. En de 7 a 14 días se va a tratar las ITUs sin complicaciones con los dos fármacos que ya les dije, una fluoroquinolona o el trimestoprim sulfamethoxazol. De 4 a 6 semanas, cuando ya es probada por bacterias la infección, con antibióticos, y cuando es un ciclo de 12 semanas se va a tratar con los tres que ya mencionamos anteriormente, la fluoroquinolona, el trimestoprim sulfamethoxazol y los antibióticos. El tratamiento en una ITU complicada, ¿verdad?,
tiene que individualizarse, porque recordemos de que ya una ITU complicada, hablamos de bacterias que ya pueden tener la farmacoresistencia, ¿verdad? Entonces, individualizarse se refiere a que se tiene que evaluar cada paciente y evaluar su perfil farmacológico, ¿verdad? Para ver qué tratamiento sería el más adecuado, ¿verdad? Principalmente la orientación que nos da, la principal orientación que se nos da para esto es realizarle un cultivo de orina, ¿verdad? Ya que a partir de esto nos vamos a denotar qué bacterias tiene y a partir de estas vamos a determinar el tratamiento más adecuado. Y, por ejemplo, si se llega a un caso muy extremo como una pielonefritis xantogranulomatosa, como las que les enseñé en las imágenes, pues a grandes escalas se trataría con una nefrectomía directa, ¿verdad? El tratamiento de una bacteriuria asintomática, pues prácticamente, como ya les dije, no es redundante, ¿verdad? Porque no hay que realizar tratamiento alguno, ¿verdad? Es recomendable en raros casos únicamente para las personas que están embarazadas, ¿verdad? Y el tratamiento la infección que se da por una sonda, ¿verdad? Prácticamente el tratamiento es quitar la sonda cuando ya sea innecesaria, ¿verdad? Porque puede ocurrir de que cuando se tiene una sonda por un uso prolongado puede que se desarrolle una pielonefritis oculta, que no sea manifiesta y que evoluciona hasta una pielonefritis xantogranulomatosa, ¿verdad? Y que pueda recurrir en una nefrectomía. Y ya casi por último, hablando de lo que es la candiduria, ¿verdad? Que es la presencia de cándida en la orina. Prácticamente esta se da por cuando uno tiene sondas a largo plazo, ¿verdad? Cuando está en cuidados intensivos, en el área de cuidados intensivos en un hospital, cuando los antibióticos que se están recibiendo son de amplio espectro y cuando se tiene el diagnóstico de diabetes mellitus como una enfermedad subyacente, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Cómo se trata? Con 200 a 400 miligramos de fluconazol cada 24 horas por un ciclo de 7 a 14 días, ¿verdad? Esto con tal de mantener las concentraciones en orina y sangre adecuadas, ¿verdad? También se le pueden incluir lo que son azoles, quinocardinas, flucitocina oral, la anfotericina B parenteral, ¿verdad? Que todas están dirigidas al tratamiento de este hongo, se podría decir, ¿verdad? La profilaxis para una ITU recurrente en lo que son las mujeres se va a realizar por medio de 3 estrategias, ¿verdad? El tratamiento continuo, el tratamiento después del coito y el iniciado por la misma paciente, ¿verdad? En el caso de los primeros dos, prácticamente se realiza con los que ya resaltamos en toda la exposición, ¿verdad? El trimethoprim sulfamethoxazol, las fluoroquinolonas o la nitrofurantoína. Y como conclusiones podemos decir que la cistitis es un factor de riesgo para que surja una enfermedad como la pielonefritis. Esto recordando que pues las vías urinarias son una columna, ¿verdad? Desde la uretra hasta los riñones. La bacteriuria asintomática es frecuente en ancianos y en sujetos que tienen una sonda colocada, pero por sí misma no puede agravar un riesgo de muerte. Y es importante recordar que cuando hay un diagnóstico de una infección por sonda, hay que quitarla lo más pronto posible, media vez se vuelva innecesaria, ¿verdad? Las anomalías anatómicas del tracto urinario son muy importantes desde el principio de la vida. ¿Por qué? Por el rango de edad de menos de un año, anomalías congénitas en los hombres y por la distancia corta de uretra-ano en lo que son las mujeres. Y lo más importante es evitar el uso del medio despreocupado de los antibióticos mencionados para tratar una infección en las vías urinarias. Siempre hay que tener estudios en su apoyo, anamnesis, tira reactiva y cultivos de orina. Con eso concluye mi presentación. Doctor Eddie, permítame felicitarlo por la presentación que